En su mensaje a la nación, el presidente Luis Abinader afirma que la República Dominicana está preparada para enfrentar la crisis que está generando ese conflicto entre Irán y Estados Unidos, es decir, el alza de los combustibles. Pero por el otro lado, conforme fue avanzando el discurso del presidente, hace un llamado a que hay que hacer sacrificios. Hay que aguantar esta crisis económica que viene porque van a subir los precios de la comida, de los combustibles, del transporte, etc. El presidente no aguantó tanto esa presión porque sabe lo que significa y las repercusiones que va a tener en cuestión de miras a seguir manteniendo el poder como partido, y que su gestión durante 2 periodos pudiera llegar a ser, como él se ha propuesto, el mejor presidente que ha tenido este país. Recuerden que a inicios de su periodo presidencial pasado estaba aquello que nos hicieron encerrar, una crisis mundial. Ahora, otra crisis mundial con otras características, que por cierto, la justificación del presidente al alza de estos precios es que el precio del barril del petróleo se disparó. Pero el presidente Donald Trump acaba de hacer unas declaraciones donde dice que no piensa atacar áreas estratégicas de Irán. Las bolsas en Estados Unidos subieron un poco. El presidente Luis Abinader argumentaba que el presupuesto que el gobierno tenía para todos esos gastos estaba basado en los $65 que costaba el barril de petróleo. Ya bajó a más de 100, entonces hay una diferencia contundente como para que todavía el presidente diga que van a subir algunas cosas en este país y que hay que hacer un esfuerzo, que hay que ahorrar, hay que amarrarse el cinturón. Y además llama a la unión. Pero hay otra cosa muy interesante. Mientras el presidente respira hondo y profundo, se prepara para lo que viene con respecto del rechazo que va a tener por parte de la sociedad, no aguantó esta presión y se fue a Francia. Justamente hoy lunes el presidente parte a París a reunirse con el presidente Emmanuel Macron para lo siguiente. Se los voy a leer, que cuando yo leí esto a mí me dio muchísima risa, porque obviamente el presidente Luis Abinader no tiene ninguna moral para poder ir a hablar de estos temas. Escuchen. Va a estar en Francia durante 3 días, se va a reunir con algunos empresarios para promover las inversiones de esos empresarios, llamarlos a República Dominicana, ponerles un mantel muy bonito para que vengan a invertir dinero aquí. Pero sobre todo va a agotar una agenda donde va a dar varias charlas con el tema anticorrupción. Escríbanme aquí abajo si ustedes creen que el presidente Luis Abinader tiene moral para ir a hablar a Europa de cómo se hacen las instituciones para no tener corrupción. ¡Qué barbaridad! Al presidente se le olvidó que en este cuatrenio de su segundo mandato sucedió el hecho de corrupción más grande en la historia de este país. Senasa. Más de 30,000 millones. Siempre hablaron de 14,000, pero yo creo que son más de 30,000 millones de pesos que se robaron de esa institución. ¿Ustedes creen que el presidente va a ir a exponer eso? ¿Se le olvidó lo de Intran? ¿Se le olvidó lo de Milton Morrison? Y otros casos más. Afortunadamente lo de las gomitas
vitamínicas de Inavie se echó para atrás. Pero se le ha olvidado que hubo obras que sobrevaluaron, que no se construyeron, que se pagó el dinero, otras que se cayeron, otras que no se han iniciado, pero ya el gasto se hizo. Se le olvidó todo ese dinero que se perdió en la construcción del metro de Los Alcarrizos al kilómetro 9 y que de 200 millones de dólares que iba a costar esa construcción se fue hasta 500 o un poco más de millones de dólares. Y todo esto es producto de la corrupción. Se le olvida que asignan más de 1.500 millones para esas bocinas que están defendiendo lo indefendible, que tienen que implementar la retórica que dejó establecida en un guión el presidente, porque ese fue otro de los actos que hizo el presidente antes de irse. El primero fue pararse ante la nación con una carita de yo no fui, no es mi culpa, que si somos objetivos, pues es verdad, siempre que hay una crisis, un conflicto entre dos naciones, sobre todo entre Estados Unidos y la que venga, y si produce petróleo más, siempre va a haber una crisis mundial, precisamente por la especulación de que si sube o no sube el petróleo, de que si se va a seguir recibiendo gas, etcétera, etcétera. Y como Irán tiene ese paso donde pasan cientos de barcos petroleros todos los días, distribuyendo el 20% del petróleo mundial a todo el planeta, hay especulaciones. Y finalmente estas especulaciones son las que favorecen a la economía de Estados Unidos. Porque acuérdense que ya Estados Unidos controla el petróleo de Venezuela, el país con más reservas de petróleo del mundo. Controla Arabia, o es socio, o mejor vamos a decirlo así, controla Arabia Saudita, otro de los países mayores productores de petróleo, y va tras Irán. Entonces todo eso genera especulaciones para el resto del planeta, y los gobiernos locales justifican ese conflicto, y por eso es que las cosas van a subir. Si todo el dinero que ha invertido, o mejor dicho, que ha perdido la sociedad dominicana por actos de corrupción desde que llegó el presidente Luis Abinader, se pudiera rescatar, como él mismo lo dijo, ustedes recuerdan en su rendición de cuentas, el 27 de febrero, muy enérgico, muy fuerte, muy decidido. Van a devolver hasta el último peso que se han robado de Senasa. ¿Ustedes lo han visto? La Procuraduría les ha dado informes de que ya se regresó todo ese dinero porque en algún lugar está. Ese dinero y todo lo demás ayuda muchísimo para poder ajustar el gasto, para poder seguir subsidiando los combustibles, porque es mucho dinero. Entonces el señor presidente tiene que estar muy tranquilo, tiene que dejar aquí apaciguado el caos, y para eso hizo lo siguiente. Todas esas bocinas que están en diferentes programas tradicionales de radio, ustedes saben a las que yo me refiero, están defendiendo al presidente. Que la crisis es mundial, justificándolo. Sí, estoy de acuerdo que la crisis es mundial, depende del petróleo, no somos un productor de petróleo. Pero no hablan de todo el dinero que se ha perdido en corrupción. Nos habla de todo el dinero mal manejado en las instituciones, mal invertido, durante años. Entonces el presidente se fue. Yo me limpio, ya les dije que viene la crisis, que viene el alza de precios. Me voy. Pero dejo a esas bocinas bien pagadas, como dice el Piro de Somos Pueblo, que me uno a su llamado, que me uno y apoyo al 100% a Somos Pueblos, nuestros colegas, saludos y abrazos, excelente trabajo que está haciendo el Piro, y mándales el guión a todas esas bocinas para hacer un llamado a la sociedad de que hay que unirnos, de que el presidente tiene razón, de que hay que apoyarlo, de que hay que apretarse todos los gastos
de que ya no salgas. Es más, ya te quieren dejar en tu casa ahí para que no salgas a trabajar. Dice el presidente para que te ahorres combustible y te ahorres gastos. Pero esas bocinas no hablan de eso. 1.500 millones de pesos repartido entre todos ellos. Y solamente no es de ahora, ¿eh? O sea, estamos hablando desde los gobiernos del PLD. Rodríguez Marchena, que en paz descanse, ese fue el que organizó el ejército más poderoso de periodistas bocinas del gobierno. Sobre todo con Danilo Medina. A ellos se les iban más de 5,000 millones. Y todos los gastos de publicidad de todas las instituciones y del gobierno. Gastando dinero a lo tonto en cosas que no tienen que estar presumiendo. La función número uno, la responsabilidad de un gobierno, son varias, pero la principal es estar construyendo cosas, estar resolviendo si una comunidad necesita un hospital, una escuela, un acueducto, etcétera, etcétera. Y todo eso que se construye, el gobierno no tiene por qué generar spots, publicidad para decirles, miren, ya construimos la escuela. No es necesario que se vayan miles y miles de millones de pesos en eso. Ya la comunidad lo sabe. Tal comunidad tiene ahora su nueva escuela, su hospital y su carretera. Con eso basta. Porque los beneficiados son los de esa comunidad. No necesitan estar presumiendo con spots publicitarios que cuestan una fortuna y que después hay que pagar a los programas de televisión, de radio para que coloquen esa publicidad y entonces esos programas se beneficien del dinero de la sociedad porque ese dinero sale del presupuesto, sale de los impuestos. No es necesario eso. Ahí se ahorraría muchísimo dinero el gobierno. No es necesario estar imprimiendo gorras, polocher, etcétera, etcétera, con el logotipo del PRM y de la presidencia, etcétera. No es necesario que la presidencia de la República esté grabando todo el tiempo al presidente. Y si va a la frontera más y hacen todo un despliegue de cámaras profesionales, de equipo técnico y demás para grabar 30 segundos y entonces poner esos spots en las redes sociales que cuesta. Pagan mucho dinero en YouTube, en Instagram, en TikTok, etcétera, para que esos spots publicitarios salgan ahí. Pero eso no es necesario. Entonces esos pseudoperiodistas no te hablan de eso. Y ahí tienes a esos borregos, a esas bocinas que le hacen demasiado daño a este país, defendiendo al presidente. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Soy Fernando González, el Charro Bachatero. Nos vemos. Hasta la próxima.